Papa Francisco, homilía, 13 de octubre de 2017. Vigilantes contra la mundanidad. El Papa Francisco advirtió sobre los demonios educados, que bien camuflados proponen de forma astuta tentaciones y seducciones con las buenas maneras y terminan haciendo posesiones de salón, a los cuales sugirió responder con la vigilancia que significa oración, examen de conciencia y obras de caridad, para no caer en la mundanidad y merecer también el apelativo de insensato que San Pablo reserva a los Gálatas. De aquí la invitación a volver a mirar a Cristo crucificado, dejando el papel de cristianos tibios. Muchas veces Jesús en sus predicaciones nos advierte que debemos ser vigilantes, velar, quedar en espera. Hizo presente el Papa en la homilía. En una ocasión añadió, pidió vigilar, porque ustedes no conocen la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. De hecho, la vigilancia debe ser preparada en función de la venida del Señor. En otras ocasiones Jesús hizo esta misma recomendación, subrayando el prepararse. Es el caso de las 10 siervas, las prudentes y las que no eran prudentes, no estaban preparadas. Las primeras tenían todo preparado, también el aceite de las lámparas. Las segundas estaban allí a la buena, sin pensar estar preparadas. Vigilen, por tanto, es la sugerencia de Jesús, que otras veces lo hace aconsejando la oración. La vigilancia para no caer en tentación. Por ejemplo, afirma el pontífice, lo dice a sus discípulos en el huerto de los olivos. Ellos se dormían por el miedo, y él les aconsejaba, recen y vigilen para no caer en la tentación. En resumen, muchas veces el Señor pide estar vigilantes, porque el cristiano siempre está en vela. Vela, está atento, tiene algo de centinela, debe estar atento. Y hoy el Señor nos sorprende con otra vigilancia que no es fácil de entender, pero es muy común, hizo notar el Papa, refiriéndose al pasaje evangélico de Lucas 11, 15, 26, propuesto por la liturgia. En la práctica, explicó, recurriendo al pasaje del Evangelio, Jesús expulsa un demonio, y después viene esta discusión. Algunos dijeron, tiene el permiso de Belcebú, y toda esa historia. Jesús se defiende, y en la diatriba lleva a estos al ridículo. Terminado esto, se detiene y nos dice no una parábola, en forma de parábola, pero no una parábola, nos dice una verdad. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, camina por lugares desiertos, buscando alivio y no encontrándolo, dice, volveré a mi casa de donde he salido. Al llegar la encuentra barrida y decorada. El hombre que vive allí es libre. Entonces va, toma otros 7 espíritus peores que él, entra y llegan a casa. Y la última condición de ese hombre se convierte en peor que la primera. La condición de ese hombre antes de que el demonio fuera expulsado de su vida era mejor que esta. ¿Qué significan estas palabras de Jesús y cuándo suceden estas cosas? Esta es la cuestión planteada por el pontífice en el proponer la meditación sobre el pasaje del Evangelio de Lucas. Es una figura, explicó. El Señor toma la figura de los demonios en el desierto, dando vueltas, sufriendo. Pensemos cuando Jesús expulsa a esos demonios que se llaman legiones, porque son muchos, y ellos piden ir donde los cerdos, porque quieren dar vueltas por el desierto. Y en particular aquí dice, vaga por lugares desiertos buscando alivio, y después de un tiempo vuelve. Pero esta es la sorpresa de volver a casa, de encontrarla barrida, adornada. El alma de ese hombre estaba en paz con Dios y él no entra. Entonces busca otros 7 peores que él. Esa palabra peor tiene mucha fuerza en este pasaje, observó el pontífice. Y después entra, dice Lucas. Pero, ¿cómo entra? Entra suavemente, llama a la puerta, pide permiso, toca el timbre, vuelve educadamente. Y esa segunda vez son los diablos educados. Así el hombre no se da cuenta. Entran sin hacer ruido,
comienzan a formar parte de la vida con sus ideas, sus inspiraciones. Ayudan también a ese hombre a vivir mejor y entrar en la vida del hombre. Entran en su corazón y desde dentro comienzan a cambiar ese hombre, pero tranquilamente, sin hacer ruido. Toda esta forma, explicó el Papa Francisco, es diferente del de la posesión diabólica, que es fuerte. Esta es una posesión diabólica un poco de salón, digamos, y es el diablo. Lo hace lentamente en nuestra vida para cambiar los criterios, para llevarnos a la mundanidad. Se mimetiza en nuestra forma de actuar y nosotros difícilmente nos damos cuenta. Así, ese hombre liberado por un demonio se convierte en un hombre malo, un hombre oprimido por la mundanidad. Precisamente esto es lo que quiere el diablo, la mundanidad. De hecho, la mundanidad, reiteró el Papa, es un paso adelante, me permito la palabra entre comillas, en las posesiones del demonio. Me viene a la mente el adjetivo de Pablo que aplicó a los Gálatas cuando entraron por este camino: insensato, o Gálatas insensatos. ¿Quién les ha fascinado? A ustedes, a cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado. Por tanto, afirmó el pontífice, es un encantamiento, es la seducción, porque el diablo es el padre de la seducción. Pensemos en qué hizo con Eva. Comenzó hablando suavemente, y salió con su ¿quién les ha encantado? Pero cuando el demonio entró así suavemente, educadamente, y toma posesión de nuestras actitudes, nuestros valores van al servicio de Dios, a la mundanidad. Así somos cristianos tibios, cristianos mundanos, y hacemos hacer esta mezcla, esta macedonia entre el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. Aún así, advirtió el Papa, no se puede vivir así. Esto aleja del Señor, pero es demasiado sutil. El punto, prosiguió Francisco, es preguntarse, ¿cómo se hace para no caer en este y para salir de esto? La respuesta es clara. Antes que nada, retomó la palabra vigilancia. No asustarse, como Isaías dijo a Acaz, vigilancia y calma. Como decir, estate atento, porque explicó, vigilar significa entender qué pasa en mi corazón. Significa pararme un poco y examinar mi vida. Al respecto, el Papa no dejó de proponer las preguntas para un examen de conciencia personal. ¿Soy cristiano? ¿Educo más o menos bien a mis hijos? ¿Mi vida es cristiana o es mundana? ¿Y cómo puedo entender esto? Para responder es necesario recurrir a la misma receta de Pablo, mirar a Cristo crucificado. De hecho, la mundanidad se entiende donde está y se destruye solamente delante de la cruz del Señor. Precisamente este es el objetivo del crucificado delante de nosotros. No es un ornamento, sino es precisamente lo que nos salva de estos encantamientos, de estas seducciones que te llevan a la mundanidad. Así vuelve la pregunta esencial. ¿Yo miro a Cristo crucificado? Yo a veces hago el Vía Crucis para ver el precio de la salvación, el precio que nos ha salvado, no solo de los pecados, sino también de la mundanidad. Y después prosiguió, como he dicho, es necesario el examen de conciencia para verificar qué sucede, pero siempre delante de Cristo crucificado, la oración. Es más, añadió el pontífice, nos hará bien hacerse una fractura, pero no de los huesos, una fractura a las actitudes cómodas, las obras de caridad. En resumen, yo soy cómodo, pero haré esto que me cuesta. Por ejemplo, visitar un enfermo, dar una ayuda a alguien que lo necesite, una obra de caridad. Y esto rompe la armonía que trata de hacer este demonio, estos 7 demonios con la cabeza para hacer la humanidad espiritual. En conclusión, el Papa invitó a pensar en estas 3 cosas. Cristo crucificado nos salvará de estos demonios educados, de este resbalar lentamente hacia la humanidad. Nos salvará de la estupidez, de la seducción. El examen de conciencia nos ayudará a ver si hay estas cosas
y las obras de caridad, esas que cuestan, nos llevarán a ser más atentos, más vigilantes, para que no entren estos personajes que son astutos. Finalmente, deseo que el Señor nos dé esta gracia y nos haga recordar el adjetivo de San Pablo: insensato. Si te agradó nuestro video, suscríbete a nuestro canal, da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos, síguenos en nuestras redes sociales y si está en tus posibilidades, ayúdanos en nuestra labor caritativa a través de PayPal, por el correo unavozgrita@gmail.com.